Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos a las 8:06 de la mañana en Noticias con Café, el penúltimo de noviembre. La semana que viene terminamos los viernes de Noticias con Café y comienza el próximo fin de semana, diciembre. Esta mañana vamos a repasar el asunto de la remilitarización de Puerto Rico, la colonia impactada por los militares de Estados Unidos, ante la decisión del presidente Donald Trump de llamar la atención supuestamente de todo el narcotráfico que hay en Latinoamérica y quiere utilizar como base, o está utilizando como base, Puerto Rico, Ceiba, el fantasma de lo que fueron 60 años de ejercicios militares en la Marina de Guerra, en Vieques de la Marina de Guerra de Estados Unidos. Ahora están haciendo ejercicios con balas vivas a través de todo el país, sobre todo en las bases de la Guardia Nacional en Salinas. Vamos a hablar de la historia, de lo que ocurrió cuando el país decidió que había que tirarse a la calle para que la Marina de Guerra se fuera, porque los viequenses llevaban 60 años de bombardeo. Todavía no la limpian y están utilizando Ceiba y obviamente las áreas del este que incluyen a Vieques y a Culebra para hacer ejercicios militares, porque el presidente Trump dice que entre Petro y el gobierno de Nicolás Maduro son narcotraficantes y hay que tumbarlo. Vamos a hablar de Nidia Velázquez, porque en medio de esa remilitarización y la consecuencia de evolución ideológica que tuvo la congresista, decide que no va a correr para el próximo término en el 2026. Y definitivamente todo lo que está ocurriendo con José Jovín Vargas y el esfuerzo del Departamento de Educación Federal de cerrar, y en Puerto Rico parecería que todo está, como dicen los muchachos y las muchachas de ahora, chilling. No pasa nada. Vamos a todo eso, pero antes los voy a saludar a ustedes. Gracias por estar. Recuerden, pueden ir a través de este chat y aportar a nuestro proyecto. La Fundación Periodismo Siglo XXI tiene una campaña de noviembre de Giving Tuesday, el próximo 2 de diciembre, y yo les voy a compartir una campaña o una intervención mía como fundadora de esa fundación, precisamente para que se animen a aportar y llenar las arcas de una organización sin fines de lucro que nos apoya aquí a Bonita Radio. Florence Ramos Casiano está por ahí, Nelson Guzmán, Edgardo Núñez, salúdame a Elsa, saludos Sandra Infanzón, Olga Inés también está por ahí, Rosa González, Ivonne Padua, Bodrogo, Irvin Maldonado, Migdalia Burgos, Johanna Álvarez, Carlos Maldonado, Yanni, que me imagino que será Yanni Moreno, saludos Yanni Jiménez,
Ed Méndez, Luis Daniel Ortiz, está también por ahí Mildred Lozada, Efraín Borrero, Isita Delgado, Vivian López Pérez, Ariel Cartagena. Buenos días con un fin de súper espectacular, Ilka. Saludos y a ti también. Nilda Cruz, Estrella Luna, Carlos Molina, y no aquel de Gayuya, Heidi Ramírez, Carolina Miranda, Carlos López, Vivian López, a rayos, llegó todo el mundo. Rafael Pérez, Luis Roque, Tito Mode, está también por ahí. Edgar García, saludos desde la diáspora, todo el mundo menos a los droles. Está bueno eso. Norma Rivera y Grajales, Ilka, María Isabel Santiago, está por ahí Nicolasa, siempre desde Yabucoa, el pueblo de Nidia Velázquez. Luis Guadalupe, H. Luis, 60 años con bombas, nací, crecí en ese campo de batalla. Diego se comporta como los narcos, que solo le importa la hora y no le importa dejar un legado. Qué buena línea tuviste hoy, buenísima. Por ahí también está de Cibones y Tragic Fantasma, ¿quién será? Bueno, yo quiero empezar con el asunto de la remilitarización, con un video que tengo que decir que me impactó muchísimo, pero no lo voy a traer con el audio, pero sí para que ustedes tengan una idea de por dónde van los tiros en Estados Unidos, literalmente los tiros, porque estamos hablando de 6 congresistas estadounidenses del Partido Demócrata que fueron o exmilitares o participaron del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, de la CIA, y decidieron hacer un video que está colgado desde el pasado lunes para decirle a los militares, un mensaje a los militares, que lo que está haciendo el presidente Donald Trump como comandante de las Fuerzas Armadas de ese país es colocando a los militares en contra de los ciudadanos estadounidenses y que ellos están allí para obedecer la Constitución, que no sigan las instrucciones de un comandante en jefe que los está llevando precisamente a tomar decisiones ilegales dentro del concepto de para qué existe un ejército en Estados Unidos y cómo la Constitución limita la posibilidad de que se le tiren las Fuerzas Armadas a lo que Donald Trump ha definido como el enemigo interior. Estos 6 congresistas dijeron cosas tan importantes a mi juicio como lo que significa para la democracia estadounidense que esto esté ocurriendo hoy. Former CIA officer. Former Navy. Perdón, no le quité el audio. Former Air Force. Lo vamos por encima, se lo quitamos ahora. Ahora está. Ahora no está el audio. Disculpen. Me parece que lo más importante de este video es precisamente que lo que hacen estos congresistas es decirle a aquellos que están recibiendo las órdenes del presidente Donald Trump, plantearles que deberían estar del lado del pueblo y no contra el pueblo. Porque la ocupación de ciudades desde el punto de vista militar como Chicago, como Los Ángeles, como Seattle, el estado de Washington, lo que está haciendo precisamente es colocando al enemigo interior que ha definido el presidente Donald Trump como el pueblo estadounidense que no está con él, que no piensa como él. Yo creo que nosotros hemos hablado de las alarmas de que el ejército estadounidense y sobre todo los coroneles y la plana mayor de ese ejército haya mantenido un bajo perfil, pero se hayan atrevido a criticar, aunque sea desde la jubilación, lo que está haciendo el presidente Trump y que ellos como militares se deben a la Constitución. Esta es la primera vez que salen 6 congresistas, es cierto que son demócratas, pero que estuvieron en las Fuerzas Armadas y le dicen a los militares, ojo, lo que está pasando aquí es que te están colocando en contra del pueblo. Y ese no es el juramento que se supone ustedes al que ustedes se plegaron cuando juraron ser oficiales de las diferentes organizaciones, instituciones de esa milicia estadounidense. Yo creo que los días de Donald Trump de pensar que todo estaba bien para él en Estados Unidos están contados. Esto se une a todo lo que hemos visto que aparenta ser la campaña que va a hacer el Partido Demócrata. En un momento
en que los midterms son en noviembre del 26, que Mandani tiene una victoria como la que tuvo en Nueva York y que se siguen sumando aquellas desaprobaciones desde el punto de vista de las encuestas de medios de comunicación que le fueron siempre empáticos a Trump, como Fox News. Y me parece que esto va a ir increciendo. Yo no sé hasta dónde llegue. Pero lo más interesante es que a pesar de que el secretario del Departamento de Guerra, antes Pentágono, que Donald Trump le ha dado las instrucciones y lo ha hecho de mover al Comando Sur hacia Puerto Rico para habilitar las bases puertorriqueñas de Estados Unidos en Puerto Rico, para mantener un nivel de ruido tal que ya los ciudadanos del este de Puerto Rico, sobre todo de Vieques, que tienen experiencia con lo que pasó con la Marina de Guerra, están llamando la atención de que están siendo ocupados nuevamente. Y como dice un periódico hoy de circulación general, definitivamente aquí nadie los va a recibir bien. Y me parece que es parte de lo que definitivamente el gobierno de Estados Unidos va a tener que pensar muy bien. Decía Nidia Velázquez en una intervención cuando la entrevistó el periódico El País, que lo que puede frenar a Trump no es toda su intención de decir que hay supuestamente narcotráfico y con esa excusa tratar de invadir Venezuela. Ahora habla de intervenir igualmente con México para poder limpiarlo del narcotráfico y que no salga la droga hacia Estados Unidos. Y aquí recuerdo las palabras de Claudia Sheinbaum: si no hubiera demanda, no hubiera oferta. Y eso es lo que hace precisamente los carteles de la droga en México, en Colombia, porque ellos la producen y Estados Unidos se la come. El problema de salud pública de la droga en Estados Unidos es innegable. Y todo esto yo creo que pone de manifiesto precisamente lo que Nidia Velázquez llamó la atención. Le cuesta mucho dinero a los contribuyentes, eso es lo que lo podría estar frenando, pero también sabemos que los Epstein Files le están chillando en el oído a Donald Trump y él siempre crea una crisis para desviar la atención. Cualquier parecido a Jennifer González en Puerto Rico, desde la maripilización del gobierno de Puerto Rico, pura coincidencia. Y yo creo que lo que estamos viendo definitivamente, además de todo lo que sabemos que son los problemas que tiene el imperio estadounidense, la manera en tener una estructura expansionista como siempre la ha tenido, el greedy, la avaricia, de seguir ocupando espacios, invadiendo espacios, no sé, pensaría que le está llegando su cuarto de hora a Donald Trump en ese renglón. Fíjense que Donald Trump le está pasando esto ahora con los militares, que hay un mensaje dirigido a los militares, aunque sea de parte de los demócratas. Pero antes le ha pasado que sus propios asesores se han distanciado. Solamente el único que habla de invadir a cualquier, la referencia freudiana definitivamente, hablar de Nicaragua, exactamente eso fue lo que pasó cuando el sandinismo, la guerra contra los narcoterroristas de Nicaragua terminó, y sabemos, en una invasión igualmente, aunque el gobierno de Estados Unidos, y hubo participación de militares, traficaba con droga en aquel esfuerzo. Y también la alegada detención de la expansión del comunismo y el socialismo. Pero todo esto para decir que en este momento ese es el escenario y que Puerto Rico está siendo utilizado para esa remilitarización y para esa intención del presidente Trump, del gobierno republicano, de hacer uso de la fuerza, invadir un país soberano. No olvidemos, un país soberano, porque sencillamente a ellos les parece que hay que desviar la atención de lo que está ocurriendo. Nosotros no podemos dejar de decir que en esta ecuación la gobernadora Jennifer
González Colón no dice nada. Participa de actividades con los militares y dice que apoya los movimientos de Donald Trump en el Caribe porque ella entiende que hay un narcotráfico que le hace daño a Puerto Rico. Traído por los pelos. Pero esa es la posición de Jennifer González. Y yo creo que en ese sentido Jennifer González tendrá que tomar decisiones si la gente en Puerto Rico vuelve a establecer lo que estableció una vez, que abarrotó las calles de San Juan. La marcha contra la Marina. La marcha que proponía paz para Vieques. La marcha que establecía que Puerto Rico, que la Isla Nena no podía seguir viviendo con un esfuerzo militar que le cobró la vida a David Sáenz en el 1999. Que la paz para Vieques se propone precisamente porque no hay manera de vivir en una isla municipio asediada por la Marina de Guerra, que le había ocupado sus mejores playas por 60 años, que nunca tuvo desarrollo económico Vieques cuando la Marina estuvo ahí. Así que no sé, yo creo que el gobierno de Puerto Rico y de Jennifer González van a tener que hilar bien finito con este asunto. Pero lo veremos sobre la marcha. Ayer no solamente se anunció por parte del Comando Sur a través de todas sus redes que estaban utilizando balas vivas, sino que también se veía en todos los radares. Recordemos que el espacio aéreo está siendo restringido precisamente desde hace una semana hasta, si no me equivoco, hasta el mes de marzo. Y en ese curso de la información también atendemos al asunto de las balas vivas y ayer lo anunciaron, pero ya lo estaban anunciando en sus redes sociales con ese video que tiene que ver con el asunto de lo que hacen como prácticas, en este caso en Salinas. Gracias, Dracornelos, por tu apoyo al periodismo investigativo. Sí, lo mantendremos y haremos lo posible por estar aquí hasta que ya decidamos que hay que bajar el diapasón. Bueno, ustedes saben que ayer yo les decía, perdón, que me parecía que el regreso de el esposo de la gobernadora, José Jovín Vargas, el médico sin licencia, es un regreso ataviado de policía, con el uniforme de la policía, de manos de Joseph González. Y que eso llega en el momento en que Daniel García Martín estaba provocando con una moción al Tribunal Federal que le dieran los 104,000, ayer dije 114, son 104,000 dólares que se habían ocupado en su casa el día que lo arrestaron, porque las autoridades se movieron con una orden de allanamiento para atender lo que están investigando con relación a la remodelación de la casa, la caseta de los Vargas Yabona, José del Carmen Vargas e Irma Yabona, que son los padres de José Jovín Vargas. Y que en ese allanamiento se le ocuparon armas de fuego y 104,000 dólares en efectivo. La fiscalía se opone. Y yo hice un análisis porque a mí me pareció bien interesante de qué manera trata la estrategia de comunicación de los estrategas de la gobernadora de traerlo con un uniforme de policía como si eso le diera la posibilidad de ser legal a José Jovín Vargas. Y fíjense qué interesante la imagen de ser legal. Porque si no estuviera pensando la gobernadora y sus ayudantes que José Jovín Vargas tiene un problema porque jangueaba con Daniel García Martín, porque es la persona que conecta a Daniel García Martín en esa remodelación, que es lo que podría ser un delito y podría violar todo lo que tiene que ver con las leyes y reglamentos federales con relación a la ley de aguas claras, limpias, entre otros, porque
amplían una huella en el bien de dominio público, zona marítimo terrestre, y eso está prohibido por esa ley. Usted no puede intervenir con un cuerpo de agua como es el mar. Y la ampliación de esa huella toma más vigencia cuando nosotros vemos que en el 2016-2018 esa caseta no tenía el impacto que tiene hoy. No tenía todo aquello que nosotros le pudimos ver cuando García Martín estaba en esa caseta remodelándola en mayo del 23. Todo eso surge después del arresto de este hombre, y lo más interesante es que José Jovín Vargas se desapareció. Y siempre dijimos, aquí hay gato encerrado. Nosotros ayer trajimos, y estoy buscándola para que volvamos sobre ella, precisamente lo que nos parecía bien interesante, que era todo lo que las redes sociales dejaron claro en relación a la caseta de la Parguera en el momento en que José Jovín Vargas la estaba promoviendo en sus redes. Quiero que sepan que después que salieron todas esas fotos a nivel de las redes sociales, José Jovín Vargas cerró todas sus cuentas. Es decir, no están ahí. El problema es José Jovín Vargas, que eso fue traído por la gente que se quedaron con las fotos, incluida esta servidora. Pues porque así somos. Porque nosotros no podemos ver las cosas y quedarnos sin posibilidad de traerlas. Pero amén de esa foto, 2016-2018, promocionándola como alquiler y no había sido rehabilitada. Ayer me decían los internautas que hay fotos de Daniel García Martín jangueando con José Jovín Vargas. Esta es la foto, en Isla de Mona. Y yo creo que aquí siguen estando los problemas de José Jovín Vargas. Usted no puede decir que esta persona usted no la conocía, porque definitivamente ahí hay una imagen que da cuenta, y no estaba solo, habían 3 personas más con ellos, que realmente tienen una relación más cercana que decirte contrato para que me hagas esto. Y yo creo que sigue habiendo evidencia de por dónde van los tiros contra José Jovín Vargas desde el punto de vista de la persona que tiene información de cómo es que se hacen los trabajos allí en la Parguera. Y yo voy a insistir y lo voy a dejar aquí por ahora. Los parguereños, aquellos que viven allí, perdón, no son parguereños porque me hicieron la salvedad, los parguereños son los que toda la vida han vivido allí en la Parguera, independientemente de las casetas que están violando la ley de aguas limpias. Los que ocupan las casetas porque las compraron, porque les encanta el sitio y las reserva y se fueron para allá para decir que tienen una casa metida en el agua. Esa gente le van a deber a Jennifer González, pero sobre todo a José Jovín Vargas. A Jennifer González porque se casó con él. El que intervengan los federales con relación a la Parguera. Vamos a al próximo tema. Nos quedan 2 temas. Yo no lo vi venir, honestamente. Yo creo que Nidia Velázquez, que en el 1993 entró como candidata al Congreso de Estados Unidos, fue apoyada abiertamente por Rafael Hernández Colón. Decidió que no va a correr para el 2026. En una publicación en sus redes sociales que hace por lo menos 4 de este tipo de losetas, con información de la narración que para ella es lo más importante de su momento político en el Congreso, 34 años, 2 de campaña, 32 activas en el Congreso de Estados Unidos, Distrito 7 de Nueva York. Nidia Velázquez, yo decía a partir de la entrevista
del periódico El País, que me había sorprendido el nivel de evolución ideológica que tenía cuando, de ser una persona que estaba totalmente orientada en ese momento del ELA, aunque lo haya querido, digamos, desarrollar, Rafael Hernández Colón se estancó y vive un momento de estancamiento brutal. Ideológicamente, dentro del Partido Nuevo Progresista, dentro del Partido Popular Democrático, que lo habilitó como una fórmula de estatus y que Estados Unidos lo compró en el 1952. Nidia Velázquez ha sido una voz potente para Puerto Rico que nadie puede negar. Aún con las diferencias, y yo creo que el impacto mayor ideológico de Nidia Velázquez ha sido precisamente en un momento dado, por lo que haya sido, me encantaría preguntárselo, que se posicionó del lado de aquellos que apoyaban a la Junta de Control Fiscal, como los Miranda en Nueva York, unos organizadores de trabajadores, venían de los sindicatos, obviamente de donde ella es políticamente, porque representa a un grupo del Distrito 7 en Nueva York. Y esos para atrás y para adelante que posiblemente dio en apoyo a la Junta de Control Fiscal y más tarde concientizarse de lo que significó la Junta de Control Fiscal. Tengo que decir que bien temprano en el 2018 encontré unas historias de Nidia Velázquez hablando o criticando lo que estaba haciendo la Junta de Control Fiscal, pero sobre todo hablando desde sus posiciones públicas en el Congreso de lo que había sido una decepción que la administración Obama no había apoyado un rescate de Puerto Rico cuando lo ha hecho no solamente en algún momento con México, lo hizo con los bancos en la administración republicana, lo hicieron con los bancos cuando la crisis bancaria, etcétera, etcétera. Así que hubo un híbrido en aquel momento, volvemos por lo que haya sido, pero en este momento Nidia Velázquez es esa congresista que le dijo al Congreso de Estados Unidos que estaba dispuesta a hacer, sobre todo a los demócratas, a ser la voz de los puertorriqueños que entienden que tiene que haber una Asamblea Nacional de Estatus, que tiene que haber un proyecto de ley que amarre al Congreso de Estados Unidos para que de una vez y por todas se pueda dilucidar el asunto del estatus de Puerto Rico. De ese encuentro ideológico con personas como Ana Irma Rivera Lacén, con el propio ex representante José Bernardo Márquez, etcétera, Nidia Velázquez pasó a apoyar el proyecto de la alianza electoral en Puerto Rico en el 2024. Y eso le dio la posibilidad a Nidia Velázquez no solamente de unirse a un movimiento que pretendía, y yo creo que todavía pretende, aunque no sabemos de qué manera, ser una opción política en Puerto Rico para derrotar a aquellos que le han hecho mucho daño a Puerto Rico según sus discursos, desde la corrupción, el anquilosamiento ideológico del país desde el punto de vista político partidista, etc. Y Nidia Velázquez vino a Puerto Rico. Nidia Velázquez tiene casa en Puerto Rico, de vez en cuando viene a su patria, hace trabajo comunitario con diferentes comunidades del centro de la isla que les da apoyo, pero vino a Puerto Rico al cierre de la alianza electoral. Se mezcló o se juntó allí con gente que pueden ser tan diferentes, sobre todo misóginos como Rubén Berríos Martínez. Pero es eso que pasa cuando finalmente tú entiendes, yo estaba aquí y ahora voy a estar aquí porque lo más importante para mí es que Puerto Rico haga un movimiento asertivo hacia la definición del estatus colonial que tiene hoy. Y eso son muchas palabras
que no necesariamente oíamos en el pasado de Nidia Velázquez. Y son palabras que no son huecas, tienen contenido, tienen sentido, tienen acción. Participó quizás de uno de los comités más importantes del Congreso de Estados Unidos como su presidenta, que fue el comité de la administración de pequeños y medianos negocios en Estados Unidos, Small Business Administration. Todo eso es importante y por eso para mí yo creo que hay que decir que fue una voz potente, pero fue una voz amiga de Puerto Rico todo el tiempo porque es puertorriqueña. Porque no importa que se fue de Yabucoa y se fue a buscar el mundo a Nueva York como tantos puertorriqueños obligados a salir de la diáspora puertorriqueña, a salir hacia la diáspora puertorriqueña. En Estados Unidos, en este caso, llevó a Puerto Rico siempre en sus planes de trabajo. Decide que no va más. Yo creo que puede haber una combinación de asuntos. Yo creo que debe ser bien difícil decir lo que Nidia Velázquez le dijo al Partido Demócrata en esa entrevista. Que por no alinearse con las personas que tienen gran necesidad en Estados Unidos hoy, en Nueva York los acusaban de estar con las grandes corporaciones, y yo creo que eso es a través de todo el país, y no apoyar lo que está ocurriendo con las clases trabajadoras más bajas y con la clase media en Estados Unidos, que están siendo destruidas por el Partido Republicano. Eso no es fácil decirlo dentro de una estructura que en efecto ha sido blanca, ha sido misógina, ha sido homofóbica en el pasado, aunque eso cambió definitivamente, pero sobre todo una estructura que cada vez más se parece al Partido Republicano en ciertos niveles que reciben demasiado dinero de los donantes y contribuyentes, que son los que mantienen al partido cada 4 años. No debe ser fácil decir eso dentro de una reunión donde esté Nancy Pelosi, porque esta es la gente, el nivel de poder que tuvo Nidia Velázquez se movió en ese grupo. Y me parece que por ahí puede haber algo, pero hay una realidad. Nidia Velázquez tiene 72 años. Está fuerte. Yo me imagino que quiere hacer muchas cosas. Lo deja ver en ese escrito. Dice, yo no sé qué pase, pero una cosa sí voy a seguir haciendo, es luchando por la descolonización de Puerto Rico. Yo creo que son buenas noticias desde el punto de vista de una persona que ha sido transparente cuando ha apoyado ciertas causas que entendemos podrían ubicarla en otros lugares, pero así es la política, pero sobre todo así somos los seres humanos, maduramos, evolucionamos, y yo creo que en el caso de Nidia Velázquez es una evolución, no una involución como el caso de tanta gente, que cuando se ponen viejos les da un miedo atroz y son PNP y votan por el PNP. Eso lo hemos visto terriblemente. Así que todo eso me parece importante y volvemos. Cuando uno tiene 72 años, yo me imagino, yo no he llegado, me quedan 11 años, pero yo me imagino que uno dice, espérate, déjame ver, yo voy a seguir diciendo esto, no me importa. Voy a seguir, ya cambié a este nivel de conciencia, lo voy a expresar. Y alguien me va a decir a mí que no lo diga, no, hombre, no, yo me voy. Es posible. Pero de que fue sorpresa, para mí fue sorpresa, honestamente. El último tema, el Departamento de Educación de Puerto Rico dice que no hay que preocuparse tanto. O básicamente eso lo dijo en octubre. Dijo en octubre el secretario Eliezer Ramos Párez que no había tanto problema, que recordemos que lo que dijo el presidente Trump y la administración del Departamento de Educación Federal es que ellos cierran, pero el dinero que le dan a los estados y a los territorios no va a estar afectado. Yo no estaría tan segura, Eliezer Ramos Párez, por una razón fundamental. Lo que está viviendo esa nación hoy, además de un problema trillonario de deuda y de crisis económica, además de ese asunto puntual donde Puerto Rico, por razones obvias, no es prioridad para el gobierno de Donald Trump, entre otras por el racismo que existe en ese partido,
que no solamente los negros son problemas para ellos, sino también aquellos que no son estadounidenses blancos ni hombres, que son puertorriqueños de esa isla del Caribe, aunque nos utilicen como carne de cañón para las guerras y el territorio para ir a invadir países latinoamericanos. No estaría tan segura precisamente porque si van a recortar de algún lado, se los van a recortar a Puerto Rico, no se lo van a recortar a Wisconsin ni a Nueva York. Aunque obviamente Mandani tiene un problema porque el presidente lo quiere matar. Que de hecho, calce, no podemos olvidar que este video de los militares le sacó a Trump un tweet que dijo que esa actitud de los congresistas que fueron militares se castiga con la muerte. Presidente de Estados Unidos diciendo que ese ejercicio de libertad de expresión se castiga con la muerte, porque es una conducta sediciosa. Ese fue el que le dio inmunidad o realmente indultó a los que fueron convictos por la rebelión del 6 de enero del 2021. Así estamos. Así está el mundo, así está Estados Unidos. Para aquellos que cada vez me critican porque, ay no, qué exagerada. Viejo, sí, bruto no, dice Carmelo Rodrigo. Saludos. Al estar a favor del alcalde recibía su paga por aceptar. No sé de lo que habla, Ilka, pero no importa, llegué tarde. Y el Departamento de Educación es ese nicho que no podemos dejar de decir aquí, que ha ocupado el Partido Nuevo Progresista para hacer elecciones cada 4 años. De ahí sacan a los contratistas que más dinero dan. De ahí sacan a los maestros y maestras y a los empleados de administración que son sus comisionados de barrio en las juntas de inscripción permanente, en los municipios, etcétera, para hacer todo el esfuerzo de ganar, aunque no sea limpiamente. Ese es el Partido Nuevo Progresista en el Departamento de Educación. Sin dinero lo van a hacer. Que la Junta de Control Fiscal dijo, no hay chavo para eso, las transferencias no llegan para tanto. Pero eso le preocuparía, me imagino que le está preocupando a Donald Trump. Más que a Donald Trump, a Tomás Rivera Schatz. Pero eso no le preocupa a la secretaria, que es una empresaria de la lucha libre, porque esa es su prioridad. No es el Departamento de Educación ni la educación que van a recibir los niños y las niñas en Estados Unidos, no. Es precisamente hacer lo que Donald Trump le dijo que tenía que hacer. McMahon dijo, para afuera es que van. Lo vamos a cerrar, le vamos a dar el dinero a los estados. Ojo, ¿cómo afecta eso a las transferencias que recibe el Departamento de Educación? Duhamel sabrá. Duhamel, sí, el mismo muchacho que le dijeron, Yanira Raíces le aprobó un viaje y finalmente no llegó, pero lo cobró, quiso el reembolso, pero no llegó el viaje. Del Partido Nuevo Progresista. Uno de esos comisionados de barrio que dirige una unidad electoral en Vega Baja, pero tiene un salario de sobre $80,000 en el departamento. ¿Qué 80,000? Creo que son 96 porque se ganaba 8,000 y pico. Hoy, la gobernadora de Puerto Rico no ha dicho nada sobre el asunto del cierre del departamento, que ayer la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo, para afuera es que van, porque nos vamos a ahorrar el dinero de los empleados federales. ¿Qué van a hacer? ¿Los van a votar? Y bien importante, el contexto de que Puerto Rico está bajo sindicatura a los fondos federales por la corrupción del Partido Nuevo Progresista, que empezó con el secretario de Pedro Rosselló González, Víctor Fajardo, y terminó con la administración de Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet y Julia Keller, convicta por corrupción. Por eso hay una sindicatura, hay un síndico velando con qué se hace con el dinero. Y aún así traquetean con la subasta y le dan las subastas a quien ellos quieren versus a los que pueden competir legalmente
Y hay por lo menos 3 casos ahora mismo que se están viendo en los tribunales impugnando subasta. Porque Eliezer Ramos Pared le da a quien quiera la fortaleza y Francisco Domenech. Y en ese asunto de educación hay una nota de esta semana bien importante con relación a Yanira Raíces. Ustedes saben que Yanira Raíces es esa funcionaria que ha tenido por lo menos 4 puestos de confianza en el departamento sin tener legalmente derecho a ellos. Lo último que hicieron fue que le dieron una certificación de maestra cuando dio clase 2 días y nunca más ha dado clase. Le dieron una certificación de director escolar, pero no le podían dar esa tampoco porque nunca fue maestra y parte del requisito es ese. Tiene 3 certificaciones que no tiene derecho a ellas y el departamento se las revocó. Eliezer Ramos Pared dijo no se hizo conforme a derecho, se las voy a revocar. Pero Yanira Raíces dice que está siendo discriminada políticamente porque lo que pasa con Eliezer Ramos Pared es que lo hace por discrimen porque ella apoyó a Pedro Pierluisi en la primaria y no a Jennifer González. Y su abogado dice que ellos hicieron una evaluación y que todo se hizo conforme al reglamento. Certificado para maestra, director escolar y superintendente. Y está pidiendo la reconsideración porque es irrazonable, arbitraria y contraria a derecho. Y esto lo que hace es ubicar al partido político en un caso que se ha visto antes en los tribunales, que tiene que ver con el discrimen intrapartido, porque yo no era de aquel bando, tú que eres del bando aquel, me estás diciendo que yo no cualifico y que esas certificaciones yo no tengo derecho a ellas. Esto sería lo más interesante para verlo en un tribunal y que tenga un juicio y ver todos los documentos y ver qué van a decir cada uno. Este es el Partido Nuevo Progresista que cuando gobierna dice Tomás Rivera Schatz que son mejor gobierno. Y se matan entre ellos por las posiciones de poder. Se matan entre ellos porque no seguiste la lealtad a Pierluisi versus Jennifer González. No olvidemos que esta fue la secretaria que cuando Jennifer González ganó la primaria, le pasaron una tumbacoco por el Departamento de Educación y por su oficina y le llevaron donas a las diferentes oficinas, burlándose de aquellos que habían perdido del bando de Pedro Pierluisi. Y yo creo que Tomás Rivera Schatz debería hacer, en lugar de así de brutos son, decir otras palabras. Porque eso tiene que ver con otro asunto que no necesariamente tiene que ver con la inteligencia. Pero este es el Partido Nuevo Progresista de Jennifer González, Pedro Pierluisi, Tomás Rivera Schatz, Carlos Johnny Méndez, Pichi Torres Zamora, Gregorio Matías, Juan Oscar Morales. Ahora, aparentemente, Elian Martínez y Joan Rodríguez Bebe. Este es ese Partido Nuevo Progresista que tiene a una maestra que nunca ha sido maestra suficientemente en el salón de clases porque siempre ha sido una PNP al servicio del partido del Departamento de Educación. Eso es lo que se le puede acabar al PNP si le cortan los chavos federales. Eso es precisamente lo que se le puede acabar. Como yo siempre digo, si hay que tocar fondo, tocaremos fondo. Los fondos federales no se iban si ganaba Juan Dalmau y Anaíma Rivera Lacén. Se fueron cuando ganó Jennifer González. Y que no canten victoria con relación a los fondos del PAN. Porque eso también viene por ahí atravesado. Nosotros nos vamos. Gracias por apoyar nuestro proyecto. A los que donaron en medio de esta transmisión, no se olviden que si no pueden hacerlo así a través de este chat, lo pueden hacer
bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com. Siempre en esas dos páginas lo pueden hacer con PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en ATH Móvil a través de Periodismo 21 y Bonitas Radio. Cheques, giros postales a la dirección que Rodrigo siempre le da al principio y al final de este programa. Gracias a nuestros auspiciadores siempre, Vanilla Gift Card y la Cooperativa de Vega Alta, por estar apoyando el periodismo independiente. Pendiente a todas nuestras publicaciones, tenemos más informaciones que compartimos con ustedes durante el día. Pasen un excelente fin de semana. Y la noticia es que el lunes no estoy con ustedes, tengo que ausentarme, pero nos vemos el martes a las 11 de la mañana. Gracias por todo lo que hacen por el periodismo independiente. Sigan conectados, en la manera en que mejor podemos informarnos, libre de cualquier atadura, sobre todo de la atadura más terrible, que es pensar que te quedas sin comer, que te quedas sin estar cómoda de alguna manera, pero no puede haber más comodidad que la conciencia tranquila, que el país tenga la información, porque tenemos derecho a saber. Ustedes tienen derecho a saber y yo quiero seguir aportando a ese saber. Nos vemos el martes a las 11 de la mañana. ¡Éxito! Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.